El magua comienza con nuestro prota limpiando un rifle, mientras nos cuenta que todos tienen un talento único y que el suyo lo hizo convertirse en cazador furtivo en África. En eso vemos al prota y a su colega hispano caminar por el bosque. El prota dice para sí que está actuando raro y está por preguntarle si es el camino correcto, cuando este le grita que sí y unos soldados salen de los arbustos. Entonces hispano le revela que su nombre es Eddie Montoya, de la Agencia Policíaca Internacional, y que está arrestado por una lista interminable de crímenes. Los policías están transportando al prota cuando le avisan a Eddie que hay dos lunas afuera y el carro empieza a tener problemas, y el prota cuenta que se convirtió en cazador para comer y poder usar cualquier cosa que dijera para modificar su cuerpo. Entonces se nos cuenta que el prota era un criminal que estuvo involucrado en toda clase de delitos y se hizo famoso por utilizar el dinero que ganaba para comprar animales raros y devorarlos sin que nadie supiera por qué, lo que le hizo ganarse el apodo de El Coleccionista. Y mientras vemos que el prota se transforma y mata a los policías, se nos dice que la razón se hizo evidente en ese momento. Luego vemos al prota salir del transporte en forma humana y ve que hay dos lunas en el cielo. Él dice que llegó a un mundo infestado de criaturas monstruosas, algunas parecidas a los animales y otras de fantasía, y que así se convertiría en el ser más fuerte de ese lugar. El prota cuenta que entendió quién era la Tierra cuando salió del transporte y se preguntó si en realidad eso era lo mejor para él, pues esperaba que en ese mundo no lo persiguieran, ya que siempre había sido buscado por ser un criminal. Pero en eso aparece una jauría de lobos y el prota identifica al líder. Los lobos lo atacan y el prota se transforma en tigre con un rugido, el cual ahuyenta a los lobos y luego atrapa al líder de estos y lo mata. Pero cuando intenta comerlo ve que su piel es muy fuerte, así que usa mandíbulas de hipopótamo y dientes de tiburón para devorarlo. Cuando termina, piensa que nada pasó como estaba acostumbrado y se da cuenta que sus conocimientos son inútiles en ese mundo. El prota cuenta que pasó una semana desde su primera comida, que en ese tiempo devoró todo tipo de animales y saldrá de nuevo para investigar el sistema de ese mundo. En eso se encuentra a un humano que pasaba por el bosque e intenta hablarle, pero explica que, debido a las restricciones de su habilidad de transformación, como tiene cabeza de halcón, no puede hablar lenguas humanas. El hombre se asusta y sale corriendo, pero un ciervo sale de la nada y lo mata, así que el prota decide comerlo y con esto aprende la lengua de ese mundo, además de obtener un libro que llevaba el hombre llamado el Libro Ilustrado de las Bestias, gracias al cual aprendió sobre las bestias y el sistema de ese mundo. Luego vemos al prota con la cabeza de un troll, con quien está aprendiendo cosas que no estaban en el libro, y dice que se convertirá en la criatura más fuerte del mundo, mientras vemos a un guerrero llegar con los orcos y advertirles sobre el monstruo en el que se convertirá el prota. En el bosque de los trolls vemos que el jefe y su grupo están buscando a unos trolls perdidos. En eso el prota está por devorar a la cabeza del troll cuando se da cuenta que el grupo llegó a su cueva. Entonces empieza a decir que algo está mal cuando el prota aparece y mata de un golpe al jefe para luego seguir con el grupo. Entonces nos cuenta cómo aprendió sobre las habilidades en ese mundo y las reglas de cómo funcionan, que son: 1. Las habilidades no funcionan contra organismos sin habilidades. 2. Los ataques no son habilidades, afectan a los oponentes que sí las tienen, y que él se vuelve inmune a las habilidades que consume, mientras que estas siguen siendo letales para ellos, y que esa es la razón por la que puede convertirse en un depredador supremo, ya que con la tecnología de la Tierra no podía. Pero en ese mundo hay muchas criaturas superiores a los humanos, por lo que solo tiene que comer criaturas para cumplir su sueño de ser un depredador de la cúspide y piensa en devorar un dragón. En eso vemos a un slime, quien también es un humano que reencarnó en ese mundo, pero como una baba que puede comer cualquier cosa. Este devora una serpiente y su ventana de estado le dice que aumentó sus estadísticas y obtuvo habilidades, pero el costo de disminuir su alma, este no le da importancia y continúa devorando mientras piensa que es el personaje principal, pero se nos dice que la habilidad de devorar del slime lo convertirá en un monstruo, quien utilizará su alma para hacerse más fuerte hasta que se destruya a sí mismo, y que la diosa no lo escogió como el personaje principal, sino como desechable. Se nos cuenta la historia de un guerrero protegido por la diosa, pero que a pesar de esta ni siquiera él pudo detener al monstruo, quien llevó la catástrofe a todo el mundo con su poder y le provocó una muerte horrible al guerrero. Sin embargo, cuando este abrió los ojos vio que había regresado 10 años atrás y que esa fue la última oportunidad que le dio la diosa para detener al monstruo. En un cambio de escena vemos al guerrero que intenta contarle a un anciano orco sobre el monstruo, pero su cuerpo le duele debido a que le mintió y no le dijo que venía del futuro porque no le iba a creer. Entonces se le cuenta que en el bosque nacerá un monstruo que come y absorbe habilidades y que está ahí para detenerlo. El anciano le dice que es un asunto serio, ya que no han visto a ningún troll recientemente y dicen que si los busca deberían poder encontrarlo. En un cambio de escena vemos al prota que está experimentando con los trolls, pero cuando está por matar al último dice que puede hacer pociones y hierve su sangre. Y luego dice que irá por los Lizardman. En un cambio de escena vemos como el prota aparece y se come a los Lizardman, quienes se dan cuenta que tiene la habilidad regenerativa de un troll
troll y luego usa el veneno de los Lizardman. En eso vemos al slime que termina de devorar a un orco y luego se encuentra con un montón de cadáveres de lagarto a los que devora, pero cuando está leyendo las habilidades que obtuvo de ellos, el guerrero aparece detrás de él. El slime se voltea y le pregunta qué es, pero el guerrero lo ignora mientras se pregunta si el slime es la fuente maligna que sintió. El slime comienza a insultar al guerrero por ser una ofrenda débil, hasta que sus insultos también se dirigen a la diosa de ese mundo, lo que hace enfurecer al guerrero, quien lo amenaza con su espada. El slime se asusta, pero como piensa que es el protagonista, decide enfrentar al guerrero y decirle que se comerá todas sus habilidades. Este esquiva su ataque y lo corta por la mitad, mientras dice que no debería poder regenerarse a pesar de ser un slime, pero en eso este usa la regeneración de un troll y se cura, por lo que el guerrero cree que es el monstruo del futuro, así que usa un poder llamado el mayor juicio y ataca al slime con él. En un cambio de escena vemos al prota, quien dice que necesita más Lizardman para experimentar y se aparece frente a ellos con su misma forma. Estos lo atacan con sus lanzas y lo atraviesan, pero el prota contraataca con veneno y los derrota. De vuelta con el guerrero, este se va creyendo que mató al slime, pero vemos que una diminuta parte de este sobrevivió e intenta refugiarse en una cueva mientras suplica por comida para regenerarse, cuando de repente ve que llega el prota, quien pregunta furioso quién hizo todo eso, y el slime se arroja hacia él. El slime nos cuenta que él era un humano que solo siguió sus instintos y llegó a sus 40 años gordito y sin trabajo, mientras esperaba que todo se solucionara, cuando de pronto así sucedió y creyó que había sido elegido como el protagonista de ese lugar y que se vengaría al devorar todas las habilidades del mundo, mientras lo vemos arrojarse hacia la boca del prota para devorarlo por dentro. Pero después el prota dice que el slime se suicidó y fue digerido, por lo que se fusionó con él y obtuvo todas sus habilidades, por lo que ahora puede consumir y transformarse en minerales. En un cambio de escena vemos a la dragona llegar a su nido con su cría. Ella dice ser adorada por los Lizardman como el destello rojo que baila en el cielo, quienes le dan tesoro a cambio de su protección, pero que empezó a ignorarlos desde que nació su bebé, así que decide salir, y en eso se da cuenta de que hubo una lucha, por lo que se enfurece de que atacaran a sus protegidos. Luego vemos al prota analizar un líquido viscoso de los cuerpos de Lizardman, el cual dice que podría sustituir por limo metálico que lo haría más fuerte, pero necesita encontrar un metal así primero. El prota usa sus ojos y halcón para inspeccionar una mina de orcos, pero dice que son demasiados para él. Cuando de pronto la dragona aparece volando, el prota dice entonces que, de acuerdo a los recuerdos de los Lizardman, la dragona tiene un bebé. Él explica que puede acceder a los recuerdos de los monstruos que consume al transformar una parte de su cerebro en el de ellos, pero siempre y cuando no transforme el cerebro completo o podría perder sus sentidos. Entonces recuerda que el libro dice que los dragones valoran a sus bebés y que no hay razón para que él haga todo. En un cambio de escena vemos a la dragona que le deja a su bebé comida y le dice que no salga de casa sin ella. Ella comprueba que la barrera mágica esté activa y luego se va, pero en eso se ve una mano que llega al nido. 30 minutos antes vemos al prota encontrar el nido, quien además comprueba la barrera a su alrededor. Sin embargo, también descubre que esta no funciona con los seres terrestres, por lo que él la atraviesa sin problemas. El prota llega hasta el nido y vemos que está transformado en un orco junto con muchas otras criaturas que usó para engañar a la barrera, e entonces se da cuenta del tesoro del nido y se sorprende por él. El bebé dragón intenta defenderlo, pero el prota lo sujeta y lo deja herido. Una semana después, la dragona vuelve al nido y encuentra a su bebé herido. Ella usa hechizos de curación y este se lanza hacia ella, mientras le cuenta que un chico con dientes salidos lo lastimó y les robó toda la comida y los tesoros. La dragona dice que los únicos que se ven así son los orcos, por lo que se enfurece y dice que les mostrará el infierno, mientras el prota observa de lejos y dice que la reacción fue rápida. En un cambio de escena vemos que los orcos encuentran una reliquia valiosa en un arbusto cubierta de sangre de dragón, cuando de pronto la dragona aparece y les dice que es hora de devolver lo que hicieron. La dragona hace explotar la aldea y dice que fueron ellos tras reconocer la sangre de su bebé en la daga. Entonces el prota cuenta que el cuerno de los orcos llamó a todos los del bosque, quienes se enfrascaron en batalla contra la dragona durante 3 días, y aunque la vencieron, solo sobrevivió una docena de estos, quienes abandonaron el bosque y dejaron un gran festín para él. Entonces vemos al bebé dragón que ya no siente a su madre y crece antes de salir en su búsqueda. El prota dice que ya se comió a todas las criaturas del libro, por lo que ya no tiene motivo para quedarse en el bosque, y cuenta que pudo aprender de ese lugar con un comerciante gracias a que actuó como si hubiera perdido la memoria, pero que hay un detalle que es común en ese mundo pero que aún no comprende, que es la ficha de estado, a la cual él no puede acceder por alguna razón. Entonces vemos al prota llegar a la ciudad de Salto Canalgo, la cual descubre que está algo avanzada por su higiene. En eso escucha a unos ciudadanos quienes cuentan que se debe al segundo príncipe, a quien se le ocurrió desde niño que la higiene tenía que ver con las enfermedades, por lo que es un genio.
misterio, pero el prota se le ocurre que tal vez pueda ser otra persona de la Tierra. Entonces nos dice que no tardó mucho en conocerlo y se nos muestra que el segundo príncipe es Eddie Montoya. Eddie cuenta que vivía como un agente de élite de la CIA hasta su muerte a manos del protagonista, pero que se le dio una oportunidad y cuando abrió los ojos se había convertido en un niño pequeño llamado Eduardo, por lo que su segunda vida fue muy fácil gracias a todos los conocimientos que conservó de la Tierra y solo era cuestión de tiempo para que se convirtiera en rey. En un cambio de escena vemos a Eddie relajarse en el palacio, cuando de pronto un Lizardman entra por su ventana. Eddie se pregunta cómo pasó la seguridad, cuando el Lizardman le dice que ha pasado tiempo y de pronto se revela que se trata del protagonista. Eddie se sorprende tanto que se desmaya y el prota dice que fue una reacción increíble. En eso llega un mayordomo buscando a Eddie, a quien encuentra dormido y vemos al prota transformado en oso aparentando ser de peluche. De pronto el mayordomo saca un cuchillo y le dice al príncipe que muera, pero el prota lo detiene y lo mata. Los demás guardias, que resultan también ser asesinos, aparecen e intentan matar al protagonista y a Eddie, por lo que él primero salta por la ventana y se lo lleva con él. Los guardias avisan al señor de la casa que secuestraron al príncipe, por lo que este les dice furioso que lo salven. Tiempo después vemos al prota que corrió hasta las colinas. En eso Eddie despierta y se asusta porque no fue un sueño, lo que hace que se vuelva a desmayar. Cuando despierta de nuevo, ambos preguntan por qué el otro está allí y el prota le dice que no lo matará, ya que el precio de su traición ya lo pagó al morir por sus manos. Eddie cree que sigue buscando venganza contra los que lo traicionaron, pero el prota le recuerda que los que siguen vivos se beneficiaron de su muerte, por lo que Eddie dice que ahora es el príncipe Eduardo y le pide al prota trabajar juntos. Este acepta y ambos piensan que pueden utilizar al otro para su beneficio. Eduardo piensa que puede buscar una manera de regresar a la Tierra y mantendrá ese lugar a salvo tras matar a los que lo traicionaron, por lo que dejará que hasta entonces el prota sea un apoyo a su plan, mientras que el prota piensa que Eduardo puede ser útil por ser el príncipe de un país y que la cantidad y calidad de su información será mucho mejor, y también piensa que puede saber regresar a la Tierra. Entonces el prota le cuenta sobre el intento de asesinato, pero se da cuenta que Eduardo está muy tranquilo. Este le dice que es porque ya está acostumbrado y que deben ir a la ceremonia de mayoría de edad. Eduardo cuenta la historia de la familia Carnago, quienes se volvieron influyentes gracias a que el rey se alojó en su posada 300 años atrás y le otorgó al posadero el título de barón por sus servicios, lo que catapultó a la familia para convertirse en una de las 5 más poderosas del reino. El guardia piensa que entonces el ejército asesinaría al príncipe cuando un soldado avisa que lo encontraron. El barón habla con el príncipe, pero este le dice que se lleve sus soldados pues vio el intento de asesinato, del cual no habría salido vivo sin su guardián secreto, y vemos al prota disfrazado junto a él. El guardia le dice que no se deje engañar y que está amenazado por el secuestrador que tiene junto. Sin embargo, Eduardo le grita que es descendiente del gran Eduardo y que no lo intimidarían las amenazas externas. El varón entonces se da cuenta que, por la actitud de Eduardo y la apariencia del prota, este último no puede ser un secuestrador, por lo que ordena que arresten al guardia y a sus hombres, y Eduardo les dice que no piensen en morir en paz. El guardia se pregunta cómo pasó eso si el plan era perfecto y llama al prota arruinador de planes. Entonces el prota le revela que es el oso de la noche anterior y le dice que descanse en paz, mientras se llevan al guardia y este le grita que es un monstruo bastardo. Y así es como acaba la primera parte de este magua. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar aquí, así que comenta la palabra comer en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.